Continuando ahora con la presentación de las generalidades del contrato, vamos a recordar un tema en el que habíamos quedado de la presentación anterior, las condiciones generales de los contratos. Recuerdan ustedes que con el surgimiento de la revolución industrial se da la necesidad de contratar masivamente a las personas. Entonces se rompía aquel esquema en términos jurídicos en donde se negociaba con cada una de las personas a contratar para que se desarrollara algún trabajo, por ejemplo, en términos individualizados y particulares. Y en realidad cuando se empieza a masificar la contratación por la necesidad propia del proceso industrial, entonces nacen las famosas condiciones generales de los contratos, diríamos muy articas, los famosos machotes de contrato, en donde hay condiciones ya preestablecidas o digamos generales que aplicarían para todos los contratos. Eso aclara un punto, es distinto, ustedes recordarán, de lo que son las cláusulas leoninas, es decir, en las condiciones generales de los contratos hay condiciones ya establecidas en algún tipo de machote o modelo o formulario de contrato, pero que puede ser negociable. Mientras que si es nada más como un simple contrato de adhesión, podríamos eventualmente estar ante el escenario de un contrato que sea nulo. Eso hay que tenerlo presente, por supuesto. Pero teniendo claridad en cuáles son las condiciones generales de los contratos, viene la pregunta. ¿Las condiciones generales son una cláusula exorbitante? En realidad tenemos que decir que las condiciones generales de los contratos son distintas, porque en las condiciones generales lo que se pretende es contratar en serie, bajo el principio de igualdad, mientras que en la introducción de la cláusula exorbitante, cuyas potestades en concreto ya hemos visto en la presentación anterior, lo que se busca es la tutela o protección del interés público. Entonces son dos aspectos totalmente distintos que es importante aclarar. El otro elemento acá es el de la finalidad de la cláusula exorbitante. Como parte del ejercicio de garantizar la tutela del interés público, es importante establecer cuáles son los fundamentos o las razones que acompañan a la existencia de esta cláusula exorbitante. Lo primero es un principio de continuidad. Cuando hablamos de una cláusula exorbitante, en tanto y cuanto se establece la existencia de la posibilidad del Estado de obligar al cumplimiento, porque es algo importante manifestarlo en esta forma. Como parte del principio de continuidad en los contratos públicos, la actividad que se ha contratado debe desarrollarse hasta su final. Eso significa que se rompe el esquema propio del ámbito privado. En el ámbito privado, si mi contraparte incumplió, me autoriza a mí a incumplir, con la famosa excepción de non ad impetti contractus. Mientras que en el ámbito público, esta figura no es aplicable. Es decir, salvo que estemos en un escenario en donde de forma radical y absoluta el contratista no puede cumplir con su obligación porque prácticamente entre el incumplimiento del Estado en las fechas de pago o cualquier otra condición haga imposible que el contratista pueda desarrollar esencialmente la labor, salvo ese escenario, en realidad no aplica la non ad impetti contractus, es decir, no se puede alegar, bueno, Estado, es que como usted me incumplió en el pago, entonces yo estoy autorizado a no cumplir. Pongo un ejemplo de cómo aplica esto en el ámbito del contrato público. Imaginémonos el caso del Instituto Nacional de Seguros, pero específicamente en relación con el tratamiento a personas que sufrieron accidentes laborales y requieren ser trasladados todos los días desde su vivienda hasta el centro de rehabilitación, o que lo contrate, por ejemplo, igual la Caja Costarricense del Seguro Social, pónganle usted el nombre de la institución que considere más oportuno. Aquí el asunto es el siguiente: a pesar de que el ente contratante puede hacer que se haya atrasado en los pagos al contratista, que en este caso va a ser el transportista que pone a disposición las busetas para trasladar a los pacientes al centro de rehabilitación, a pesar de que el Estado o la entidad estatal concreta haya incumplido en los plazos para el pago, eso no autoriza a la otra parte a incumplir. ¿Por qué? Porque resulta que lo que está de por medio es el cumplimiento de un interés público, de la protección de un interés público, cuál es que los trabajadores que hayan sufrido accidentes laborales reciban la atención oportuna
en protección de su salud o para restablecer su salud. Es decir, como parte de la cláusula exorbitante, en su finalidad, no se puede alegar el incumplimiento del Estado en alguna forma para dejar de cumplir con la obligación que hemos adquirido. A ese grado de seriedad, de compromiso, es el que se adquiere cuando se contrata con el Estado. Es algo que debemos tener, por supuesto, que sumamente presente. Hay otro principio que es el principio de regularidad. Es decir, el servicio que se contrate debe prestarse con un mínimo de eficiencia, y eso implica que el Estado tiene la posibilidad, como una derivación de la existencia de la cláusula exorbitante, de controlar la forma y los tiempos de la ejecución del contrato, incluso estableciendo modificaciones para que se realice el contrato de la forma más adecuada posible. Eso en el ámbito del derecho privado no es tan admisible. En el ámbito del derecho público, de contratación administrativa, no solo es admisible, por protección del interés público, es absolutamente indispensable. Derivado de los principios del servicio público, regulados allá por el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, el principio de adaptabilidad a las necesidades cambiantes implica que se puede dirigir al cocontratante de la administración en el cumplimiento de sus obligaciones. Se le puede decir cómo tiene que hacerlo, cuándo tiene que hacerlo, y se puede variar el monto y la calidad de las prestaciones o rescindir el contrato por criterios de oportunidad o conveniencia. Este es el famoso principio de adaptabilidad que se deriva entonces de la cláusula exorbitante. El otro principio es el principio de igualdad, que no puede haber discriminación por razones de género o sexo, como se decía antes, religión, afiliación política, convicciones filosóficas o clase social. Es decir, en toda la contratación se debe exigir la igualdad de trato para todos los usuarios o administrados terceros que vayan a relacionarse con la actividad del cocontratante, aunque por supuesto puede haber discriminaciones razonables, como es el caso de que quien paga una tasa, por ejemplo, para entrar a un parque nacional, puede entrar, y quien no, no entra. Pero ya son aspectos regulados específicamente por ley. Hay otro elemento importante que se deriva de la existencia de un contrato público, y son los efectos que tiene el contrato. Frente a terceros hay algo muy interesante. En el ámbito del derecho privado, la contratación a nombre de un tercero, a favor de un tercero u obligando a un tercero, requiere de forma concreta y especial la manifestación de consentimiento por parte de ese tercero. En el ámbito del derecho público no, en el ámbito de la contratación administrativa no. Pongamos el ejemplo. Como efecto frente a terceros, cuando se construye una carretera, el beneficio debe ser soportado por el tercero, será un beneficio para el tercero, pero también debe de soportar las molestias que eso genere. Cuando recuerden ustedes, por ejemplo, cuando se construyó la carretera que iba de San Francisco de los Ríos a Zapote, ahí por un tiempo algunos comercios tuvieron que cerrar, y por otro tiempo también los vecinos tenían que andar a pie porque no podían sacar los carros, porque había una zanja enorme y no permitía el paso de los vehículos. Pues en ese tipo de escenarios precisamente es que hay que establecer que el Estado puede obligar a terceros de una forma distinta de como se puede permitir en el ámbito del derecho privado. Otro efecto para las partes ya propiamente del contrato es para la administración pública, para quien contrata. Se da lo que se denomina la ejecutoriedad administrativa. Recordemos, el Estado puede y debe interpretar y obligar a que se ejecute conforme lo interpretado en los términos de la contratación administrativa, salvo que en sede judicial se disponga lo contrario. También puede vigilar el cumplimiento de las prestaciones y dirigir de forma precisa cómo debe ser cumplido. Puede sancionar también al cocontratante, puede transformar o modificar los términos del contrato, y puede también revocar. Por ejemplo, esto se da en el caso de la revocación, en el caso de la concesión de servicios públicos. En ese caso existe la figura del rescate. Todo bien público o toda figura que se concesione, todo servicio público que se vaya a concesionar, puede ser rescatado por el Estado, incluso con antelación al vencimiento del plazo de la concesión. Y para el cocontratante, pues en realidad tiene como efectos el que puede exigir la retribución, por supuesto, de el servicio, bien que esté
dando al Estado, y tiene también la posibilidad de argumentar el equilibrio financiero, es decir, si hay modificaciones al contrato que afecten de alguna forma el equilibrio financiero, el contratante o co-contratante tiene la obligación de acatar esas modificaciones, pero también tiene el derecho de pedir que se ajuste su condición financiera para no verse afectado. En general, el régimen jurídico en Costa Rica de la contratación administrativa nosotros la vamos a encontrar desde el artículo 182 de la Constitución Política, la ley de la contratación administrativa, el reglamento de la ley de contratación administrativa, y pueden ver otras leyes también como la ley de concesión de obra pública y algunas otras. En general, este es el desarrollo que vamos a presentar como generalidad del contrato. Les pido un favor, les pido que lean estos temas que acabamos de ver en la presentación, disculpen, en este caso, ya lo vamos a plantear, disculpen ustedes, estoy haciendo un repaso muy rápido de la presentación para llegar ahí a esa pequeña filmina o presentación de, digamos, trabajo, asignación o tareita. Les voy a pedir que por favor ustedes realicen la lectura de don Eduardo Ortiz y de Ernesto Ginesta en relación con la contratación administrativa con las generalidades. Acá lo tenemos. Pueden leer también en Dromi. Hay un libro que nosotros vamos a utilizar, está en el programa, que es el libro de responsabilidad contractual de Rodrigo Escobar. Ese libro lo vamos a leer en su totalidad, es muy importante que lo vean. Por favor les pido que se lean el voto 998 del 98 de la Sala Constitucional. En este caso vamos a hacer unos trabajitos de investigación, unas tareas conforme al programa, y les voy a pedir para esos efectos que ustedes realicen a forma de coordinación interna, ahí tienen un foro para que lo puedan hacer, de conversación entre ustedes, que se organicen en parejas para efectos de hacer los trabajos y las tareitas, y que al sábado de esta semana ustedes me den la lista organizada, una sola lista por todo el grupo, bien organizadita, de quiénes son las parejas que van a desarrollar los trabajos. Por favor, acá yo planteaba que si lo querían individual, sin embargo lo vamos a hacer en parejas, salvo que extraordinariamente, por circunstancias, repito, absolutamente extraordinarias, se tenga que hacer de manera individual. Y empezaremos ya con el análisis de la contratación en los procedimientos de contratación administrativa. Para esos efectos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Uno de los mecanismos que ya por experiencia me ha servido mucho en los cursos de contratación administrativa no es ver los tipos de procedimiento en general, sino que vamos a ver el modelo de cuál es una contratación administrativa con todos los pasos necesarios. Y luego de eso vamos a identificar los tipos de contratación. Yo sé que estamos hablando ya en el nivel de maestría y que por tanto ustedes conocerán de la materia, por supuesto, pero me parece importante hacer un pequeño y ligero repaso sobre estos temas, que en última instancia, repito, son importantes y cumplirían con la finalidad última, que es la de darnos herramientas para el desarrollo en materia profesional, en ejercicio profesional, en el día a día, en la realidad del ejercicio profesional, en materia de contratación administrativa. Les pido que por favor ustedes me dejen comentarios acerca de qué les ha parecido esta presentación. Les repito, si tienen interés en que hagamos un pequeño modulito así como de nivelación general, como una presentación de derecho administrativo general, con mucho gusto la estaremos haciendo. Y si no, pues entonces seguimos avanzando. En realidad lo que tenemos por ahora es este tema que desarrollar. Organícense por favor en los grupitos para hacer los trabajos de investigación y las tareitas a las que ya nos dedicaremos a partir de la próxima semana. Así que espero sus comentarios. Muchísimas gracias por la paciencia y de mi parte les reitero que con muchísimo gusto y agrado estoy con ustedes compartiendo estos temas. Y bueno, quizás en algún momento, si todos lo tienen a bien, a pesar de que sea un curso virtual, nos podemos poner de acuerdo y nos veríamos por ahí un día en la universidad para conocernos, y tal vez tenemos una clase o una presentacioncita personal directa para hablar de esos temas de contratación. ¿Qué les parece? Tal vez si nos arriesgamos y nos ponemos de acuerdo lo podríamos lograr. Así que espero sus comentarios en estos puntos concretos que les mencionaba, la presentación, los grupos para hacer los trabajos, y si quisieran en algún momento que hagamos una reunioncita presencial del grupo de maestría, si lo tienen a bien, por supuesto, no es obligatorio, precisamente por eso estamos en un curso virtual, pero me parece que la interacción personal tal vez en un momento determinado nos podría ser muy beneficiosa. Así que
Muchísimas gracias por la paciencia, muy amables, y quedamos con estas dos presentaciones, esperando entonces la lista para el próximo sábado. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que la pasen muy bien y hasta la próxima.